Saludos, sean bienvenidos a un video más en la serie de tutoriales donde aprendemos a utilizar el framework de G2. En el video anterior, estuvimos analizando el código autogenerado por la herramienta Key que nos permitía generar un CRUD. Ese CRUD tenía una parte, que es la que estamos viendo en este momento, donde se renderizaban todas las records que se habían guardado en la base de datos en esta grid. Y aprendimos un poco acerca de cómo se puede personalizar dicha grid y cómo utilizar proveedores de datos. En el video de hoy vamos a analizar las siguientes partes autogeneradas por el código de GUI, lo cual serían las acciones de vista o detalle, las acciones de creación, de actualización y de borrar. Dichas acciones las podemos encontrar en el controlador, así que nos dirigimos a la carpeta de controllers y a task controller, que es el nombre que le asignamos a nuestro controlador. Bien, en la última sesión pues estuvimos analizando, ¿verdad?, este código que teníamos acá y creamos unos data provider extra. En este caso lo único que vamos a hacer es que voy a modificar un poco la que estamos utilizando por default, quitándole esta línea de código para que no nos filtre solamente por un status y colocándole en esta parte de acá que nos muestre un paginado de 10 en 10. Al refrescar tendríamos entonces ya ese resultado deseado. Bien, entonces, cuando llegamos acá a la parte donde está la acción de vista o la acción de detalle, se refiere a la acción que podemos utilizar al darle clic a este pequeño ojo que tenemos acá. Al darle clic nos manda lo que sería el detalle del récord que estamos en este momento analizando. Aquí es de tomar en cuenta, ¿verdad?, que en lo que sería la URL se le manda un parámetro que es igual a id-task igual 1, el cual en verdad es el ID principal que identifica a este récord en particular. Entonces, prácticamente, cuando se le da clic al botón del ojito, lo que se hace es lo siguiente: habilitar la vista de view que tenemos acá o de detalle, y se le manda un parámetro que es el que cae acá. Entonces él viene acá y retorna la vista llamada view, que se encuentra en las carpetas de vistas que tenemos por acá, y acá buscamos la carpeta tareas o tasks, y aquí tendríamos la vista llamada view, y esta vista view es esta parte de acá que nos permite renderizar lo que vemos acá. Pero acá, regresando a lo que sería el controlador, lo que se le envía es una variable llamada modelo. Y esta utiliza una función llamada thisFindModel, y a esa findModel le manda lo que sería el ID task. Este findModel la podemos encontrar acá en el archivo al final. Aquí está la acción que está siendo invocada, perdón, acá está la función findModel que está siendo invocada por la acción de view. Entonces a esta función le cae el mismo modelo, ¿verdad? Perdón, el mismo ID task que se le envía desde la vista view, desde la acción view, y acá, ¿verdad?, utiliza esta query que es propiamente de G, donde encuentra a un récord que sea completamente igual al ID task que se le está mandando. Y de esta manera retorna lo que sería, ¿verdad?, el objeto acá a lo que sería la acción vista, y esta pues la manda a lo que sería la vista que se está renderizando en este archivo de acá. Entonces, si revisamos el archivo que tenemos acá, prácticamente en la parte de arriba, lo que tenemos acá serían estos botones que nos permiten ya sea actualizar o irnos al formulario de actualización o borrar lo que sería este récord. Aquí se encuentran esos botones. Básicamente lo que hacen ellos es crear una serie de URLs donde invocan ya sea a la función o a la acción de actualizar o a la acción de borrar, mandando lo que sería el ID task del modelo que tienen en este momento acá. De esa manera, cuando se actualiza o se borra, sabes muy bien G cuál es el modelo que tiene que ir a actualizar o borrar. Una de las cosas importantes también que tenemos acá es esta sección superior,
que es la manera en la que G crea lo que sería esta navegación que tenemos aquí, conocida como breadcrumbs. Ahora, en esta parte de abajo tenemos un widget que utiliza G llamado Detail View o Vista Detalle para mostrar los datos en esta manera de acá en forma de tabla. Si en algún caso ustedes quisieran, por ejemplo, ocultar algún valor de acá, simplemente es de comentarlo en la parte de aquí. Así que, por ejemplo, si no quisiéramos mostrar el ID, le damos acá pleca pleca, actualizamos y desaparece de acá. Así que ahí ya saben ustedes cómo poder empezar a editar un poco lo que sería este tipo de widget. Muy bien. Ahora, tenemos que analizar lo que sucede al invocar las acciones de crear y de actualizar. La acción de actualizar y la acción de crear comparten prácticamente una misma vista. Si nosotros nos regresamos a lo que sería el index, veremos que acá tenemos un botón para poder crear. Y este nos manda a un formulario, que es el que tenemos acá. Si nos vamos a la parte de actualizar algún récord que tengamos acá, con el lápiz, por ejemplo, veremos que nos aparece un formulario, pero la única diferencia es que tiene los datos que vienen del récord de la base de datos. Sin embargo, este archivo o esa vista, ese formulario, es una vista única que es compartido por la creación y la actualización. Eso es un poco más fácil explicándolo acá en código. Si regresamos acá al Task Controller y nos vamos a la parte de Create que tenemos acá, fijémonos muy bien qué sucede al final cuando estamos mandando a renderizar una vista. Acá, cuando manda a renderizar, nos dice renderizar la vista Create. En el caso del Update, nos manda a renderizar la vista Update. Así que vamos a buscar esas vistas. Si buscamos las vistas acá en la carpeta de tareas, donde tendrían que estar todas las vistas de este controlador, vemos que aquí tenemos un archivo Create y un archivo Update. Ahora, la diferencia está de que el Create, cuando nos cae acá el modelo, nos manda a renderizar otro formulario llamado Form. Y el Update también le cae lo que sería que tiene que renderizar el modelo Form utilizando los datos que vienen del modelo. Y ese archivo Form o ese formulario es este que se encuentra acá. Este formulario está siendo compartido prácticamente, o mejor dicho, reutilizado, tanto para la creación como para la actualización. Así que no es necesario que usted crea formularios por separados para actualizar y para crear. Es el mismo formulario. En este momento nos vamos a centrar entonces en trabajar con lo que sería este formulario. A ver, el caso está, ¿verdad? De que cuando le damos acá a crear una tarea, nos aparece este formulario que tenemos que llenar paso por paso. Sin embargo, hay cosas acá que es un poco incómoda llenarlas. Por ejemplo, este código que tiene una nomenclatura en específico, ¿verdad? Tendríamos que estar pendientes nosotros, digámoslo así, de cuál es el último código que se ingresó. Y también acá hay que ingresar manualmente quién creó cómo se llama este registro, a qué fecha lo creó, quién lo actualizó y también en qué fecha se actualizó. Entonces todo esto es un poco molesto el estarlo escribiendo. Y todo esto es información que podemos hasta cierto punto automatizar con G el envío de estos datos. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Bien, para empezar, tenemos que regresarnos acá a la parte de controllers. Y acá vamos a actualizar primero lo que sería la acción crear. La acción crear, prácticamente, ¿verdad? Hace una nueva invocación, esto ya lo habíamos visto en videos anteriores, pero lo importante es esta parte de acá, donde él pide que haya, ¿cómo se llama?, algún tipo de post de este formulario, en este caso, para poder guardar los cambios en la base de datos. Y una vez que eso se haya guardado, pues entonces nos manda a lo que sería la vista para poder presenciar qué es lo que se ha guardado. Bien, entonces el punto esencial es este, que acá tenemos cuando nos retorna a esa vista para ver el resultado final.
Antes de eso, él hace dos verificaciones. Estas que están anteriormente verifican si se está haciendo un post. Y acá también la está combinando con una función interna de allí llamada model save. Esta model save es la que hace que se guarde el modelo en la base de datos. Es decir, que los datos que se están enviando a través del formulario se guarden en la base de datos a través de este modelo. Por eso es la palabra clave aquí, guardar. Si nosotros quitáramos esta parte de acá, prácticamente podríamos enviar datos y estos datos nunca se guardarían porque no le estamos diciendo que se guarden. Acá vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a colocar esa parte de model save en la parte de aquí con un punto y coma para que no nos dé error. Entonces eso significaría que prácticamente podríamos hacer otra vez el guardado. Lo único que el guardado lo haría acá en la base de datos antes de enviarnos a la vista. Prácticamente es lo mismo, solamente lo hemos movido de lugar. Pero esto nos permite hacer algunas cosas. Alguna de ellas, por ejemplo, puede hacer lo siguiente. Podemos decirle de esta manera, déjenme copiar el código que tengo por acá, que podemos decirle que automáticamente, cuando entre a esta parte de acá, al modelo, en el campo creado por, utilice esta pequeña función de G para guardar el usuario que automáticamente está mandando, para guardar el usuario que automáticamente está logueado y que en ese momento está manipulando ese formulario. Así que con esto guardaría automáticamente el usuario en creado por. En actualizado por también guardaríamos el mismo usuario y en creado en y en actualizado en colocaríamos acá la función date y guardaríamos la fecha con este formato que se encuentra acá para que automáticamente guarde la hora, la fecha en la que se está mandando los datos de este formulario. De esa manera podemos automatizar hasta cierto punto lo que serían los datos que estamos enviando desde acá. Entonces, si estamos actualizando los datos desde acá, o mejor dicho, lo estamos automatizando cuando llegan al controlador, podemos venir acá al formulario y podemos borrar lo que serían los campos que ya tenemos automatizados y que no es necesario que nosotros los introduzcamos. De esta manera. Si le damos a actualizar, ya no están los campos. Ahora, otro campo que podemos también actualizar, o mejor dicho, podemos automatizar, es el del código. Puedo borrar este input que tenemos acá. Le damos a actualizar. Y solo tendríamos que llenar esto. Pero ¿cómo es que generamos el código de manera automática? Nos regresamos acá al Task Controller. Y acá en el Task Controller lo que haríamos sería agregar lo que es un pequeño código que nos permita implementar una función personalizada. Entonces sería algo como esto. Que cuando se quiera guardar en el campo código del modelo, utilice una función llamada createCode. Y esa función createCode la tengo por acá. Solo permítanme copiarla. No la voy a explicar, digamos así, completamente, pero la tenemos que colocar en algún lugar de nuestro controlador. Así que yo la coloco al final. Bien, entonces, esta función crear código prácticamente lo que hace es utilizar una query donde va a buscar cuál es la última tarea que se ha metido de manera descendiente y agarra lo que sería el ID de esa tarea. Por ejemplo, actualmente la última tarea que tenemos nosotros acá en nuestro sistema creo que es la número 13. A ver un momento. Voy a abrir en nuestra pantalla y me voy a ir, digamos, al último récord. Sí, es la número 13. Este es el ID de esta tarea. Significa que este código de acá, este bloque de código, encontraría que el último ID es el número 13. Basado en eso, él añadiría una serie de ceros antes de crear el siguiente código y le pondría estas letras que dicen task y un guión y haría un concatenado para generar lo que sería el código. Así que ese es el código que vamos a utilizar. Entonces ahora lo podemos probar.
Venimos acá, voy a cerrar acá esta parte de tareas y probaremos crear una nueva tarea solamente colocando estos tres datos de información. Tal vez lo único, bueno, vamos a colocar acá el nombre de la tarea y vamos a colocarle crear, ¿cómo se llama? Vistas para ventas. Aquí vamos a dejar una descripción y aquí dejaríamos el estado, que en este caso lo dejaríamos que está en estado 1. Si le damos guardar, vemos que automáticamente, ¿verdad?, nos redirige a la página de vista y que el código que he dejado acá es el 0014. Tenemos acá los demás datos que nosotros introducimos y en el creado por está mi usuario que tiene el ID 1, está la fecha de creación con todo y la hora y también está quién lo actualizó y quién ha sido, mejor dicho, la fecha en la que se actualizó el dato. Ok, vamos a venirnos acá, por ejemplo, voy a hacer una pequeña edición, solamente voy a copiar lo que sería este código de acá, el Lorem Ipsum, y vamos a editar este mismo récord. Aquí en la actualización entonces vamos a colocar el siguiente dato de acá. Pero ojo, nos vamos a regresar acá a lo que sería el código y vamos a ver qué es lo que sucede con la actualización. Con la actualización nos cae en este caso el ID a la acción para saber cuál es la que tenemos que se va a editar. Prácticamente encuentra los datos del modelo basado en la función FindModel que revisamos en la acción vista. Y dependiendo de eso, ¿verdad? Acá verifica si es un post y también tiene la función de guardar. Es acá entonces donde la función de guardar la vamos a quitar de aquí. También vamos a quitar estos y que estaban acá. Y vamos a colocar la función de guardar acá, inmediatamente antes de que nos regrese a la vista para ver los cambios que se modificaron. Y acá lo único que vamos a hacer es que vamos a cambiar o vamos a colocarle acá que nos actualice los datos de quién actualizó y en qué momento actualizó. Entonces lo colocamos acá y ahora nos debería de funcionar. Como no estamos actualizando otros campos, ¿verdad? Como por ejemplo el de creado por y el actualizado por, no los cambiaría. Solamente cambiaría automáticamente los de actualizados por y actualizado en, y obviamente el dato que estamos cambiando en este momento, que es la descripción. Si le damos guardar, veremos acá que guarda, ¿verdad?, lo que sería la nueva descripción. El usuario, como es el mismo, lo dejó igual en el caso de actualización, pero la fecha y la hora verán que está diferente. Ahora, ¿verdad? Es unos minutos después, ya que fueron unos cuantos minutos en los que hemos actualizado el cambio. Y listo. Esta es la manera en la que ustedes pueden automatizar el envío de ciertos datos a lo que sería una base de datos con G, utilizando lo que serían las acciones de crear y de actualizar. La última acción que nos toca revisar es la acción de borrado. Esta acción de borrado, inicialmente en el código, vamos a ver una función llamada comportamientos. Dentro de acá hay un comportamiento que verifica que que la acción de borrado solamente utilice parámetros de tipo post para funcionar. Porque esta es diferente a la crear y a la de actualizar, donde teníamos, ¿verdad?, unas funciones acá de verificar lo que si era un post o no, dependiendo si esto era un formulario. En el caso del delete no tenemos un formulario, sino solamente tenemos un código de confirmación. Entonces, en el delete primeramente se verifica eso, de que sea un post con la función que tenemos en la parte superior, nos cae el ID tags y él acá, ¿verdad?, encuentra lo que sería ese modelo y le aplica una query interna que tiene G o una función interna llamada delete. Y al borrarlo, pues nos redirige después, ¿verdad?, a lo que sería el index. Entonces, a esta parte de acá le puedo, por ejemplo, dar delete, me aparece esto, le doy OK, nos regresa acá. Y ya el modelo, mejor dicho, ese registro, si lo buscamos, que sería el 14, ya no aparece. Y eso es, verdad, la explicación del código autogenerado por la herramienta GUI, que nos permite prácticamente crear un pequeño CRUD.
En el siguiente video vamos a ver un poco de cómo personalizar un poco lo que es la interfaz de usuario que se nos muestra para poder trabajar en este tipo de CRUD. Así que los espero en el siguiente video. Hasta la próxima.